El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Gloria sea al Señor. Damos gracias a Dios. Un momento más que avanzamos en la lectura de la palabra. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Unámonos a leer su palabra santa y poderosa. Crezcamos juntos, crezcamos en la fe y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito Dios. Dios nos habla en su palabra que quiere que seamos sabios. ¿Por qué? Porque no quiere que suframos ni tomamos malas decisiones. Pero Él nos enseña que un principio, un inicio, un fundamento básico es tener temor de Jehová. No es miedo, es temor, es respeto profundo, es amor por su santa palabra, es querer saber qué es lo que le agrada a Él para nosotros tratar de vivir conforme Él quiere que vivamos. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros suframos. Los beneficios, si nosotros queremos la sabiduría, es que somos librados de muchos males y de peligros también. Porque la sabiduría nos capacita no solo para tener el conocimiento, sino que para aplicar ese conocimiento de una manera oportuna y sabia, ¿verdad? Prudente, bendito Dios. Unos aspectos claves es la integridad. Dios quiere que nosotros vivamos así. Así que mientras el sabio anhela y teme al Señor y quiere sabiduría, dice su palabra que los necios o los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, ¿cómo podemos nosotros tomar esa experiencia, ese conocimiento y toda esa bendición? Leyendo la palabra. Hemos estado leyendo todos los capítulos de Números en estos días y también el Evangelio de San Lucas. Y vamos aprendiendo tanto de lo bueno como de lo malo que muchas personas cometieron, y Dios nos deja grandes enseñanzas y grandes ejemplos para que nosotros no cometamos los mismos errores. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos aprendiendo y Él nos va a ayudar a santificar cada día nuestra vida para Él. Y así les motivo que sigamos adelante leyendo la Biblia. Oramos. Padre, gracias, Señor, por estos momentos tan hermosos, tan preciosos, de gran valor, Señor, que tú nos enseñas en tu palabra. Dios mío, cuánta riqueza, cuánta enseñanza, cuántas experiencias por medio de las cuales tú nos hablas, tú nos instruyes, tú nos enseñas, tú nos alertas, Señor amado. Tú nos dejas el ejemplo de aquellos también, Señor, que sufrieron las consecuencias de las decisiones que tomaron en contra de tu voluntad, en contra de tu autoridad, en contra de tu soberanía, Padre Celestial. Y ahora, Señor, nos disponemos. Aquí está nuestro corazón necesitado. Espíritu Santo, enséñanos lo que tú nos quieras enseñar. Instrúyenos, Señor, prepáranos, santifícanos, Señor amado. Tu venida está cerca y anhelamos estar preparados y a la vez compartir esta palabra donde hay necesidad, Señor. Que tu luz llegue, Señor amado, a aquellos corazones que no te conocen, Señor, y aquellos que ya te entregaron su vida, Padre Celestial. Que podamos crecer, Señor, y permanecer firmes en la fe para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos, gloria sea al Señor, en el día 68. Gloria a Dios. Día 68, como va el tiempo avanzando, y vamos este día, si Dios nos permite, leer capítulo 17 y 18 de Números y Lucas. Terminamos el Evangelio de Lucas. Llegamos al final de ese precioso Evangelio y vamos a leernos sin antes meditar un poco. Bendito Dios, ¿qué leímos? ¿Qué aprendimos en la lectura que tuvimos en el espacio anterior? Leíamos Números 15, bendito Dios. Y ahí podíamos ver una afirmación de la promesa de Dios de poder introducir a su pueblo a Canaán. Lo que Dios promete lo cumple. Él tiene el poder y la autoridad. Él hace lo imposible. Nosotros tenemos que hacer lo posible. ¿Qué pide el Señor? Que creamos, que nos mantengamos firmes, que accionemos, que perseveremos en la fe, confiando que sus tiempos y sus promesas son perfectas, ¿verdad? Entonces también detallaba las ofrendas y las leyes de santidad tras rebelión previa. Establecía los sacrificios para pecados involuntarios, diferentemente de los pecados que se constituían como rebelión, bendito Dios, e impone pena y de muerte por romper el sábado, aquel que estaba recogiendo la leña, ¿se recuerdan? Y ordena también el Señor en este capítulo los flecos o las hordas en la ropa de sus siervos para recordar su palabra, ¿verdad? Un recordatorio a la obediencia de su palabra, de sus estatutos. Vamos a ver en desglose los puntos claves, bendito Dios, los puntos
así panorámicamente, al menos que vimos, gloria sea al Señor. Primero vimos la promesa de la tierra prometida y las ofrendas. Dios instituye sobre ofrendas de holocausto, votos, ofrendas voluntarias que los israelitas realizaran al entrar a Canaán. Dios quiere que esa comunión continúe, que esa ofrenda siga activa, porque si bien es cierto, pasaban del desierto y van a pasar a una tierra diferente, pero Él siempre anhela esa comunión con nosotros, como nosotros, ¿verdad? Tenemos hijitos, tenemos nietos, nosotros queremos escucharlos, nosotros queremos abrazarlos, nosotros queremos estar junto con ellos. ¿Cómo nos sintiéramos nosotros si ellos no nos hablan, nos ignoran, se van lejos? Entra en una tristeza, una añoranza, ¿verdad? Y así nuestro Padre Celestial se duele si nosotros nos alejamos y no queremos mantener esa comunión con Él. Así que tenemos que estar en comunión con Dios y también con nuestro prójimo, ¿verdad? Nuestro núcleo, nuestros hermanos, nuestra familia en la fe. Cuando se pueda, a veces somos varios, ya no se puede tal vez día a día, pero Dios inquieta. Y si Dios te inquieta a llamar a un hermano para darle palabra, para decirle cómo estás, sigamos adelante, toma el teléfono y hazlo, porque es el Señor que nos inquieta a poder estar en esa comunión unos con otros, ¿verdad? También esto muestra, bendito Dios, que la fidelidad de Dios permanece, siempre quiere estar pendiente de su pueblo, del qué y qué, el qué hacer de cada uno. También vemos que la ley se unificó, establece Dios los mandamientos, tanto para los israelitas nativos como para las personas que entraban a vivir con ellos. Para los extranjeros serían los mismos estatutos, la misma ley, promoviendo así el Señor la igualdad en medio del campamento, en medio de las tribus, en medio de las familias, tanto del que ya era pueblo del Señor como aquellos que habían elegido. Recordemos que también de Egipto no solo salieron el pueblo del Señor, salieron muchos que se juntaron y abrazaron la fe de ellos. Entonces ya era una situación que tenía que estar regulada también en la ley, que todos la cumplieran unificadamente. Bendito Dios. Vimos también el perdón por pecados involuntarios. Se describen los sacrificios que las personas podían hacer para expiar sus pecados cometidos cuando era por error, por ignorancia, sin premeditación ni alevosía, ¿verdad? Tanto para individuos como para la congregación, cómo tenían que hacer para obtener ese perdón. Dios establece la manera, la ruta, la forma en que ellos podían también alcanzar ese perdón. Recordemos que era antes de que Jesús viniera a la cruz. Ahora tú y yo, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hijitos, si pecáis, dice su palabra, abogado tenemos para con el Padre. Y no hay ningún otro mediador, solo Jesucristo ante el Padre, porque fue Jesucristo que dejó su trono de gloria, tomó un cuerpo de sangre para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hacer ese sacrificio, derramar su sangre, morir, pero resucitar. Entonces nosotros ahora podemos venir y humillarnos y pedir perdón. Ya no necesitamos estar haciendo sacrificios físicos, ni nosotros. Por ejemplo, muchas personas tal vez así los formaron de una manera no bíblica y ellos hacen grandes procesiones, van de rodillas, van de un lugar a otro, tratando de obtener el perdón de sus pecados, o algo otros se latigan cuando vienen malos pensamientos. Había una costumbre, ¿verdad?, de los que estaban allá en los monjes, en que si te venía un mal pensamiento, una tentación, ellos se flagelaban. Eso ya no necesitamos nosotros, porque Jesús sufrió por ti y por mí. Jesús fue el flagelado, Él por su llaga somos sanos. Él tomó nuestro lugar por sus heridas, por su sangre. Él sufrió todo el peso del pecado sobre sus hombros. Entonces nosotros ya no tenemos que seguir este sistema sacrificial. Los israelitas que no creen en Jesús, ellos siguen haciendo sistema sacrificial y ellos lamentan no tener un lugar, un templo. Entonces ellos están clamando en el muro de los lamentos porque no tienen un lugar donde hacer todos estos rituales. Pero nosotros sabemos que ya estamos en la gracia, ¿verdad? En el pacto, en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Bendito Dios. Vemos también, leímos en el capítulo 15, la rebelión deliberada que se dio. Bendito Dios, se distingue el pecado por error de la rebelión abierta, de una soberbia, decir no me interesa,
no tenían temor de Dios. Yo lo voy a hacer, yo voy a vivir como a mí me plazca. Esa rebeldía estuvo y lamentablemente se sigue manifestando hoy. A veces hay que dar un consejo, pero las personas no lo toman. Es mi vida, yo la vivo como yo quiero, es mi cuerpo, yo lo agarro como yo quiero y no saben las graves consecuencias que pueden enfrentar por sus malas decisiones ante Dios que da la vida, ante Dios que nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Pero mientras hay vida y esperanza, así que les hacemos un llamado a que recapaciten y que pidan perdón y reciban al Señor como Señor y Salvador. Entonces, en este caso indica que para la desobediencia voluntaria y blasfemia, dijo el Señor, no hay ofrenda, porque lo han hecho con rebeldía, decidiendo básicamente como aquellos que dijeron o nos morimos o nos vamos para Egipto, pero nosotros no vamos para Canaán. Entonces, ¿qué más se puede hacer? El Señor nos invita, Él quiere a todos salvarlos, pero esto es voluntario. Entonces, el culpable, ¿qué tenía que ser? Cortado del pueblo. Esa era la consecuencia y el mensaje, ¿verdad? Hoy se cumple la palabra que la paga del pecado es muerte. Si no eligen el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él murió por nosotros, entonces están diciendo, no, yo lo quiero pagar con mi vida, con mi alma. Bendito Dios, Dios tenga misericordia. En el caso del incumplimiento del sábado que leíamos en el capítulo 15, se relata algo muy triste, pero en realidad una gran lección en medio del pueblo. Un hombre estaba recogiendo leña día sábado y se relata la ejecución de este hombre que recogía la leña en el día de reposo, así mostrando la gravedad que hay al violar uno de los mandamientos del Señor. Uno violar activamente en los mandamientos divinos trae graves consecuencias. Y por último veíamos en el capítulo 15, solo los estamos mencionando, bendito Dios, los puntos más relevantes. Los flecos, ¿verdad? Los flecos, Dios ordena poner flecos con un cordón de color azul, azul. Mire qué importante es. Los mensajes incluso en los colores que Dios nos da. Lo azul simboliza lo celestial, la ley de Dios, el cielo, lo hermoso que se ve, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha creado. Y cuando Él le ordena a su pueblo que pongan estos bordes en las vestiduras, era para recordarles sus mandamientos y para que ellos anhelaran obedecerlos y mantenerse santos de esa manera en una comunión, en obediencia al Señor. Gloria a Dios, así que por eso entendemos, los judíos tienen el talí, tienen esas franjas azules, el color azul es hermoso, la verdad, es un color majestuoso, celestial, y Dios en su misericordia nos va enseñando de cada detalle. Y mire qué lindo, Él se preocupa por dejarnos recordatorios, porque a veces nuestra mente, ¿verdad?, no logra recordar en el momento justo, pero Dios sí se acuerda de nosotros y dejarnos esas señales, ¿verdad?, para que nos recordemos de Él, de su ley, de su palabra. Gloria a Dios. También leímos el capítulo número 16 de Número, gloria sea al Señor. Y aquí se da algo muy triste, la rebelión. La rebelión se manifestó así como se manifestó en el cielo. Allá recordemos que el enemigo fue el primero que se rebeló en contra del soberano Dios. Él dijo, subiré hasta el trono. Él quería llegar hasta el trono en realidad. Y se conquistó la tercera parte de los ángeles, porque lo sabemos por la palabra. Dice la Biblia que el dragón con su cola arrolló la tercera parte de las estrellas, simbolizando cada estrella un personaje celestial, un ángel, ¿verdad?, que lamentablemente se unieron en una rebelión, y esa rebelión empezó en su corazón por una inconformidad, por mucho orgullo, por creerse superior, por querer tener el dominio, y eso se siguió manifestando en la humanidad después de la caída en el Edén. ¿Qué pasó? Coré, yo estaba meditando y yo, wow, qué triste para este hombre lo que estaba en su corazón. Él realmente no solo quería el poder, sino tenía envidia a Moisés. Y no le bastó así, sino también ellos tres, Coré, Datán y Abirán, ellos estaban en contra del liderazgo de Moisés y Aarón.
pero no se acercaron y sigue pasando hoy. Cuando a uno no le parece algo, tiene duda con algo o no entiende algo o tal vez tiene una mejor sugerencia, tiene que acercarse al líder y decirle, mire, ¿por qué estamos haciendo esto así? A mí me parece que lo pudiéramos hacer de esta manera, ¿no cree usted? Entonces esa persona por lo menos le da uno el tiempo de decirle, no, mire hermano, lo estamos haciendo así por esto, por esto, por esto. Y ya uno dice, no había considerado esos puntos, está bien. Pero si uno esa inconformidad no se la dice al líder con respeto, con amor, porque realmente las cosas hay que hablarlas, pero hay que mantener el respeto, la sabiduría, la prudencia ante la autoridad que ellos tienen de parte del Señor, con nuestro pastor, con nuestros líderes, con nuestros diáconos, con las personas que Dios ha llamado al ministerio. Nosotros tenemos que mostrar ese temor de Jehová, porque no es a ellos directamente que se está ofendiendo, sino que hemos ido aprendiendo en lo que hemos ido leyendo que es contra Dios que nos rebelamos. Entonces decir algo que nos inquieta, algo que nosotros quisiéramos aplicar, acercarse al líder, acercarse a la persona con la cual se tiene que hablar, no andar alrededor, porque entonces se hace, como dicen por ahí, un revolú, y el que se hizo aquí fue muy grande. Destacando las graves consecuencias, leímos aquí que desafiar la autoridad designada por Dios trae graves consecuencias, porque Dios que las ha elegido, es el Señor que los ha llamado. Y si bien es cierto, como humanos, como líderes, cometemos errores, somos humanos, pero el Señor nos va ayudando y nos va instruyendo, porque Dios al que llama, Él lo va capacitando y Él también lo va equipando. Poco a poco todo es un proceso, así que tenemos que tolerarnos unos con otros, ayudarnos. Si algo estamos cometiendo mal, acercarse, porque acercarse a otras personas se hace un problema de murmura y luego ya vienen otras tramas de agruparse, de querer hacer ese daño. Miren lo que pasó con estos líderes rebeldes. Ya eran líderes. Ya ellos ministraban al Señor y sus seguidores sufren el mismo juicio que ellos recibieron de parte del Señor. Sufren el juicio divino inmediatamente. A ellos la tierra se los traga. A Coré junto con Datán, Abinadán y los 250 líderes, no eran pocos, eran bastantes. Y yo meditaba y decía, para que se hayan presentado ya en bloque, era porque esta gente estuvo en un momento hablando a espaldas de Moisés y de Aarón y estuvieron tramando y diciendo que también ellos eran líderes, que también ellos tenían autoridad y argumentando ante la congregación y ante todos los demás que también ellos tenían derecho, y lo que buscaban en realidad era ser los sacerdotes. Cuando Dios había dado un rol a Aarón, a su descendencia, lo hemos leído, según esto era mandato divino, no era porque Aarón dijo yo quiero ser. Dios los eligió a ellos, Dios los ungió, Dios los capacitó, Dios los instruyó, Dios los consagró y dijo cómo y qué eran los roles de cada uno, lo hemos leído, pero estas personas no estaban contentas. Querían más bien ser ellos. Y ahí hay que tener cuidado con el ego, con el orgullo. Bendito Dios. Así que tenemos que hablar de frente, no de espalda, y ser uno realmente temeroso de Dios. Luego vino otra situación como punto muy importante, el desafío del incienso. ¿Qué pasó aquí? Moisés entonces reacciona y los desafía a los rebeldes. Está bien, preséntense. Preséntense ustedes con sus incensarios ante Jehová para demostrar quién es el elegido. Resultó en una destrucción de fuego. Y vino el juicio divino, Dios juzga la rebelión, la tierra se abre, traga a Coré, a Datán y a Abirán con sus familias, con todas sus cosas. Dios dice, no toquen ni siquiera sus cosas para que tampoco ustedes mueran. No se contaminen, en otras palabras. Apártense, manténganse al margen. La tierra se abre, los traga, mientras que el fuego consume a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. La queja y la plaga. Tras el juicio, el pueblo murmura contra Moisés. El pueblo le dice, tú los has matado. Lo acusaron de matar al pueblo de Dios. No pudieron ver que era resultado de su desobediencia. Vuelven otra vez a
Moisés estaba ya quizás al borde, ¿verdad? Tras de una cosa a otra con el pueblo no estaba tranquilo, había murmura, insatisfacción, si no era la comida, era el agua, si no era que ellos que no querían entrar a la tierra prometida, que no fueran ellos los líderes, se desataron tantas cosas en las cuales en cada una aprendemos tanto de parte del Señor. Dios nos ayuda y nos ama a aprender de todo lo que ellos vivieron. Esto provoca una plaga divina que es detenida como nuevamente Aarón y Moisés. Dice la Biblia, 2 veces leímos rostro en tierra, ellos clamaban a Dios, misericordia en otras palabras por ese pueblo. Aarón intercede, ¿verdad? Entonces vemos la lección sobre la autoridad. El capítulo subraya la importancia de respetar el liderazgo establecido por Dios. Punto muy importante para nosotros, ya sea dentro del templo, la iglesia del Señor, ya sea nuestros jefes, hay que tratarlos con respeto, porque si trabajamos y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios, bendito Dios, y así nosotros no tener consecuencias de rebelarnos contra las autoridades, tratar de cumplir las leyes terrenales y también los principios divinos, ¿verdad? Esta rebelión básicamente pudimos aprender que fue motivada por la envidia. Lo que ellos querían era el puesto de ellos, ¿verdad? Y los incensarios, los rebeldes fueron usados, ¿verdad? Todos esos incensarios que los rebeldes usaron, los fundieron y usaron una placa para cubrirla, el altar como un recordatorio constante que solo los descendientes de Aarón podían ofrecer incienso. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene misericordia. Es que Dios da los ministerios, no los da el Instituto Bíblico. Dios en su misericordia permite a muchas personas que vayamos a estudiar, a prepararnos, pero los ministerios, los dones, los talentos, los llamados, los da el Espíritu Santo. Así que nosotros preguntémosle al Señor ¿qué quiere que hagamos? Y yo le digo, Señor, mi vida es tuya, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Capítulo 17 y 18 lo leemos ahora en el libro de Números para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vara de Aarón florece. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de la casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos, y le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Esa fue una pregunta. Bendito Dios, capítulo 18, sostenimiento de sacerdotes y levitas. Jehová dijo a Aarón
tú y tus hijos, la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes. Y el cargo de todo el tabernáculo, más no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán, pues, contigo, y vendrán y tendrán, el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis en cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Y yo os he dado el don del servicio en vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario comerá todo varón, comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo: la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo lo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto, de trigo, de todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecieren a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Más el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, como las espaldillas derechas será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Y en Israel por heredad, por su ministerio y por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Gloria sea al Señor. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel.
Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que yo os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de era y como producto de lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibas de los hijos de Israel, y daréis de ellos ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofrecerás la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de era y como producto de lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiere ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios, cómo tiene cuidado de sustentar a sus siervos el Señor. Poderoso Dios, aleluya. Así, amados, también vamos a continuar ahora con el Evangelio de San Juan. Gloria a Dios, hoy nos corresponde leer, bendito Dios, el capítulo número 24, es decir, leímos en el capítulo anterior, el capítulo 23, ¿qué leímos? ¿Qué nos narraba este precioso y fuerte capítulo? El juicio, la que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, si le podemos llamar juicio. La crucifixión y sepultura de Jesús, destacando la inocencia. Tanto Pilato como Herodes manifestaron que no encontraban pecado, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en detalle, solo lo estamos mencionando. La compasión hacia las mujeres de Jerusalén cuando él iba hacia el Gólgota, el perdón a sus verdugos, la confesión de un buen ladrón que estaba al final de su momento de vida, tuvo esa bendición de arrepentirse y clamar y reconocer que Jesús era el Rey. Y su confianza final en Dios antes de morir, en Dios Padre, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Este capítulo nos subraya la realeza y la justicia de Jesús. En medio del sufrimiento, Él se mantuvo firme, se mantuvo obediente, se mantuvo manso como cordero. Fue llevado al matadero, no abrió su boca. Él soportó por amor y en obediencia al Padre. Bendito Dios. Así que vamos a ver. En el juicio injusto, bendito Dios, Jesús es llevado ante Pilatos y luego ante Herodes. Leímos que Herodes se alegró cuando lo vio, pero no era porque él buscaba un perdón ni quería recibirlo como el Mesías, como el Rey, darle el título y el puesto que él es, ¿verdad? Que tiene como Rey, como el ungido, sino que él quería ver alguna señal. Y a veces tengamos cuidado, si bien es cierto, tenemos necesidades de un milagro, de un favor de Dios, no nos acerquemos a Jesús por ese interés nada más y ya. Porque podría ser que en su gran misericordia Dios nos haga el favor, pero ¿qué pasa con nuestra alma? Si nosotros no perseveramos, entonces nosotros nos perdemos esa comunión y esa estadía con Jesús, y al final la salvación de nuestra alma es el milagro más importante y más hermoso que Dios sigue haciendo. Gloria sea al Señor. Recordémonos de aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Eran 10 leprosos que fueron sanos a medida que fueron avanzando a presentarse ante el sacerdote, pero de ellos dice la palabra, solo uno regresó y este tuvo la bendición, bendito Dios, de ser salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que dentro del juicio, ellos dicen que no encuentran un delito formal para que estén pidiendo que lo maten, que ellos querían la muerte, a pesar de las acusaciones religiosas que hacían todos los líderes que realmente querían que ya él muriera. Bendito Dios, ellos ante esa presión, pues lamentablemente tuvo que ceder, ¿verdad? Pilato cede ante la presión popular
La multitud exige liberación, pero no de Jesús. Obviamente ellos dicen Barrabás. Queremos a Barrabás, liberen a Barrabás, que era un asesino, ¿verdad? Y era una persona que tenía mala conducta, ya estaba ahí y las personas seguimos en lo mismo. Hoy en la actualidad es lo mismo. Elegimos a Barrabás en vez de Jesús, elegimos toda la maldad en vez de Jesús. A veces decimos, ¿cómo es posible que Judas pudo traicionarlo por amor al dinero? Pero nosotros a cada rato a veces traicionamos a Jesús. ¿Cómo? Preferimos a veces ir a una fiesta que ir a un culto donde podemos nosotros alabar al Señor. Preferimos nosotros mostrarnos en las redes sociales, aumentando nuestro ego, nuestra vanidad y cosas que tal vez no glorifican al Señor en vez de presentar a Jesús y contar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha rescatado, cómo Dios ha hecho misericordia, maravillas, prodigios en medio de nosotros. Entonces nosotros seguimos fallando, así que tenemos que venir a un arrepentimiento genuino y dar fruto digno de arrepentimiento. Gloria sea al Señor. La multitud sigue exigiendo, leímos la liberación del criminal Barrabás y pide la crucifixión de Jesús. Jesús humildemente asume todo, soporta todo ese dolor, esa burla, ese escarnio. Él lleva camino a la cruz cuando de repente llega un varón, Simón de Cirene, y es forzado a cargar a la cruz, es forzado a llevar ese madero. Y meditaba, y gloria sea al Señor, qué momento más especial, qué privilegio tuvo este varón de llevar ese madero. Me imagino yo que ya Jesús estaba sangrando de todos los latigazos que le dieron, porque esos látigos tenían en las puntas como garfios que desgarraban la piel, además que tenían como pequeñas porciones de hierro, donde cada uno de los latigazos pues no solo hacía morados, sino también desgarraba con la punta, y eso generaba un sufrimiento. Habían personas que no aguantaban ese dolor y ahí mismo morían. Jesús soportó todo eso por amor. Lo que él ha sufrido es algo grande. La salvación para nosotros es un don de Dios, es por gracia. Es la gracia algo que recibimos sin merecerlo. Es un regalo. Para nosotros no tiene ningún esfuerzo, pero para Jesús lo dio todo. Y él carga el madero, le ayuda a Jesús. Perdón que me está entrando un mensaje. Carga el madero y tuvo contacto con esa sangre preciosa. Qué privilegio para este hombre poder estar en el momento justo, y a él lo forzaron tal vez en el momento, no entendió, pero después vemos a la luz de la palabra que fue una gran bendición a su vida, ¿verdad? Mientras Jesús se dirige a las mujeres que lloraban, les dice, no lloren por mí, porque él les hace una profecía, que lloren más bien por ellas mismas y todo el sufrimiento que iba a venir a la ciudad de Jerusalén. Les advirtió sobre el futuro y sobre el juicio que venía. Luego vemos la parte de la crucifixión. Qué mensaje más poderoso, a pesar de que Jesús está en un gran sufrimiento, en un gran dolor. Él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pronuncia esas palabras de perdón hacia los que lo estaban ahí crucificando y escarneciendo. Jesús es crucificado y a la vez a la par están dos ladrones, pero se enfoca la palabra en el caso de acá de Lucas, en los dos criminales, pero en el uno que es pecador, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? Yo te reconozco que tú eres rey. Un día tú vas a reinar. Yo quiero estar contigo. Sabía que era pecador, pero le dice, acuérdate, no me dejes en el olvido, tómame en cuenta. Y para que lo tomara en cuenta es que está diciendo, yo me quiero someter a tu señorío. Yo reconozco que necesito estar contigo. Eso quiere el Señor. Pero qué bendición. En el último momento este ladrón tuvo la oportunidad de pedir perdón, de alcanzar misericordia. Pero no esperemos a un último momento, porque no sabemos cómo y cuándo vamos a partir de esta tierra. Es hoy que tenemos que venir a los pies de Jesús, pedirle perdón, ponernos a cuentas y seguirle, porque no es solo empezar, es continuar y terminar y perseverar hasta el fin. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese alcanza misericordia.
Luego vemos, bendito Dios, la muerte de Jesús, se oscurece el sol, hubo señales palpables y demostrando el momento que se estaba dando, su poder, se rasga el velo del templo de arriba hacia abajo, un velo que era muy grueso, que no había mano de hombre que pudiera rajarlo de esa manera. Y cuando Jesús dice, tetelestai, consumado es en la cruz, ese velo se raja, gloria sea al Señor, y eso nos denota que a través del sacrificio de Jesús estamos viendo el acceso directo, se abre la puerta al trono de la gracia, a la presencia divina del Señor, cubiertos con la sangre, podemos llegar hasta el trono de su gracia. Antes estábamos leyendo en todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, solo el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a ese lugar, y nosotros ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entrar y accesar al trono de la gracia del Señor. Jesús exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muestra esa confianza absoluta en el Padre, se pone en sus manos de amor y de misericordia y expira, entrega su vida. No se la quitaron, Él la entregó. Bendito Dios. Así que el centurión que estaba ahí expectando todo esto, me imagino que se quedó anonadado, ¿verdad? Y da testimonio de su inocencia, y el centurión manifiesta, este es hombre justo. Declara que Jesús era un hombre justo. La sepultura de Jesús, qué privilegio para José de Arimatea. Vimos que era un miembro del consejo, pero no había estado relacionado, él no había consentido todo lo que se había hecho en contra de Jesús. Y él hace una obra, qué privilegio, qué precioso, que él tenía un lugar especial ya destinado desde antes por el Padre para que el cuerpo de Jesús fuera colocado. Él solicita el cuerpo de Jesús, lo coloca en ese sepulcro que estaba nuevo, nadie había hecho uso de él, era cerrado, ¿verdad? Y era en una piedra, y ahí básicamente se termina el capítulo que hemos leído, el capítulo 23, narrando con esto el cierre, la preparación que estaban haciendo ellos porque ya venía el día sábado. Gloria a Dios. Y este día llegamos al final del capítulo de San Lucas. El capítulo 24 es el último. Si Dios nos permite, pues vamos a continuar con San Juan y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estabas en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no creían. Qué triste, ¿verdad? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En camino a Emaús, del capítulo 13 en adelante. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedido que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó
y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y cuando alguno de los nuestros al sepulcro, y cuando fueron, algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como a las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos del versículo 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La ascensión, del versículo 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Así terminamos este hermoso evangelio. La gloria y la honra sea para Dios. Qué precioso todo lo que hemos leído. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido este hermoso privilegio de estar leyendo su palabra. Así que los motivo y los invito en el nombre de Jesús, que sigamos adelante, que sea todo para la gloria y la honra de su santo nombre, y que vayamos aprendiendo, creciendo en la gracia, atesorando y también compartiendo lo que el Señor nos permite ir aprendiendo. Dios les bendiga, les guarde, que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Amén.